Bendiciones, familia. Bienvenidos a nuestro podcast. Estamos muy contentos, muy felices, pero también muy agradecidos con Dios por presentarles a todos ustedes a esta hermosa pareja que Dios nos ha permitido conocer. Así que nada, queremos que también ustedes los conozcan a ellos. Entonces, esto es el podcast. Comenzamos. El podcast. Seguimos aquí muy feliz, muy contentos realmente. Entonces vamos a conocer un poco la historia de Tony y de Sara. Entonces queremos que ustedes nos cuenten cómo se conocieron. Bueno, nosotros nos conocimos hace 4 años aproximadamente y nos conocimos por Instagram. Muy bien. Porque seguíamos una página, la página nos seguía y yo le salí en sugerencias a Tony. Entonces él empezó a seguirme y un día yo subí una historia y él me saludó. Así fue, totalmente. Besito, Insta. Así fue. Así también nos pasó a mi esposa y a mí. Gracias, Instagram. Pero, ¿qué pasó? Nos gustaría saber más, porque sí, se escribieron por Instagram, se saludaron, pero ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a conocerse más en persona? Bueno, porque Tony era muy insistente. Sí, ya había detrás de ella, digo, bueno, vale, sí que algún día y tal, no sé qué. Cuando hay propósito hay que insistir, ¿verdad? Sí, claro, aquí detrás, ahí. Él siempre me decía, a ver cuándo quedamos, y quería poner fecha y yo decía, sí, ya nos veremos, porque yo realmente yo estaba muy bien sola y me sentía muy bien como estaba, entonces yo no quería quedar con alguien, conocerlo. Sí, en ese espacio, ¿no? Que uno se quiere como mujer, quiere tomarse, ¿no? Tal vez por experiencias pasadas que ha vivido. Entiendo que era por eso que no quería, pues, quedar con Tony para conocerse, ¿no? Sí, hubo una temporada en la que yo realmente no quería conocer a nadie porque estaba muy centrada en mí. Y se hizo muy real aquel dicho, ¿no? Que dice que tienes que amarte primero para saber amar a otra persona. Y yo sentí que en esa temporada me amaba, realmente me amaba de verdad porque yo podía salir a comer, podía salir a la plaza, podía salir al cine sola y me sentía súper bien. Entonces sentía que si alguien estaba a mi lado, iba a ser como mi proceso iba a ser más lento. Entonces no quería a alguien que me interrumpa. Y bueno, siempre que me decían de quedar, yo decía, sí, ya quedaremos, pero nunca quedaba. Pero como Tony fue muy insistente, dije, bueno, pues tendré que quedar. Hasta que llegué yo. Porque ponía fecha, ponía hora, Sí. daba ideas y al final en esa semana fue que quedamos. Sí, a los pocos días quedamos, ¿no? A 3 o 5 días quedamos y Sí, nos vimos. sí. Y bueno, Y bueno, sí. Y bueno, nada, eso. Y luego fuimos bueno, yo quedé con ella, fui a San Cugat, que ella vivía allí antes en un piso con sus amigos y tal. Y fuimos para allí, la recogí allí al lado de su casa y luego ella me llevó a un mirador allí en San Cugat. Sí. Encima estábamos en la pandemia, con el el toque de queda. con el toque de queda. Sí. Y bueno, claro, yo llegué tarde allí y luego también yo volví tarde a casa, así que bueno, pero me da igual. Yo como yo estaba a gusto con ella, me da igual la hora, ¿sabes? Así que eso también fue especial, la verdad. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué bonito, La pero verdad que sí. me imagino que después de ahí siguieron quedando. Sí. Y me imagino que ya empezaron a pensar en que querían algo como más serio o como una relación más formal. Es decir, pues uno viene de un pasado donde ha tenido otras relaciones, pero pues está esa parte de uno de querer formar una familia, ¿no? No sé si pensaban en ello ustedes cuando se estaban conociendo. Yo no pensaba en eso porque yo en ese entonces tenía 26 años y yo tenía muy claro que hasta los 30 yo no quiero estar con alguien, ni conocer a nadie y ni casarme. De hecho, pensaba que nunca me iba a casar porque como veía el Wow. panorama, Claro. yo decía, si me caso voy a tener que aguantar que un chico me ponga los cuernos, o sea, muchas cosas, ¿no? Y decía, no sé si algún día me casaré. Entonces lo veía muy lejos, la verdad. De hecho, cuando lo conocí a él, yo siempre he sido de relaciones serias, pero como tuve un pasado como no tan bueno en las relaciones, cuando lo conocí dije, bueno, puede estar bien para un rollo. Y después cuando llegamos al mirador y empezamos a hablar, eh,
claro, me sorprendía mucho porque tú me llevas por 4 años, ¿no? Sí, 4 años. Entonces, los pensamientos que él tenía hacia el amor me hacía recuerdo cuando yo tenía 20 años y todos me decían que era muy rara, que eso no existía, que ese amor no existe. Y él me hacía recuerdo a esa ilusión que yo tenía de encontrar a alguien así y todos esos valores, todos sus pensamientos. Y yo decía, este niño me está mintiendo. Todo lo que está diciendo yo creo que es que me quiere lavar el oído. Pero ahí me di cuenta que no, si yo estoy con él, él no puede ser un rollo. Él va a ser una relación y si va a ser una relación, entonces voy a estar esta viejita con él. O sea que desde el momento que yo lo conocí y empezamos a entablar esa conversación, Qué yo bueno. sentía como un deseo de querer abrazarlo porque sentía como que estaba en casa. Pero no le abracé porque dije, va a pensar que soy una rara. Normal. Sí. Pero bueno, Sí. queremos saber también, en ese entonces que ustedes se estaban conociendo, Ujú. ¿ustedes conocían de Dios, sí o no? No. No, bueno, yo siempre oraba, ¿no? Esos momentos como yo cuando estaba solo y tal, yo siempre oraba y que llegue ya una de verdad, ¿sabes? Una, o sea, que una para tener ya algo serio y también tener hijos, o sea, o casarnos, tener hijos después y tal, y vivir ya juntos. O sea, yo le pedí a Dios y digo, bueno, si algún día ya tiene que ser y que llegue ya, ¿sabes? O cuando tú quieras, pero que llegue ya la seria y la definitiva. Hay algo que me parece muy interesante lo que ha dicho Tony, para que los que nos están escuchando también puedan tomar nota, y es que Tony oraba por su esposa, ya oraba por una esposa, Ujú. oraba por una familia. Eso Entonces muy es bueno. muy importante orar por la persona correcta, porque él decía que llegue la definitiva. Sí. O sea, ya no estaba como para relaciones a medias, sino No, una no. relación seria. Ujú. Entonces eso me gustó mucho. Entonces, Sí. la parte, yo quiero entender esto. Si ustedes no conocían de Dios, ni uno ni el otro, pero se empiezan a conocer, ¿cuándo fue que ustedes decidieron? Porque ahora ya están casados. ¿Cuándo ustedes decidieron o tomaron la decisión de que querían estar juntos para toda la vida? Como decía Sara, ¿no? Que ella dijo, yo me quedo hasta Ujú. viejita con él. Pero juntos, ¿cuándo tomaron la decisión? Em, Me quedo en blanco, Fede. Mm, a ver, ¿cómo digo? Lo que pasa es que fue un proceso porque antes de tomar la decisión, yo sí que yo ya pensaba, yo voy a estar con él para siempre. Y él a lo mejor lo pensaba, pero no lo decíamos nosotros en sí, porque recién nos estábamos conociendo y era como muy brusco, quiero estar contigo para sí. siempre. Claro. Lo que yo creo que nos fue acercando más es el hecho de nuestros valores y también la familia que nos apoyaba Mm, al principio. sí. Nos iban uniendo más y más. Y el hecho de que un día, por ejemplo, yo antes iba a una iglesia solamente a los eventos, em, porque eran muy chulos y tal, y entonces yo empezaba a ir, pero a los eventos de Navidad, a cosas así que había musicales. Y claro, yo le dije a él, sí que es verdad que cuando yo lo conocí, eh, yo yo ya tenía una lista de lo que yo quería que fuese, como fuese la persona que yo conociera. En una de esas, de la lista estaba que conozca a Dios. Un día Tony me acompañó, yo le dije, vamos un domingo a esta iglesia a ver qué te parece, porque como él creía en Dios y yo también, pero estábamos lejos, Sí. no creíamos realmente cómo es el creer, ¿no? Con esa conversión. Y fuimos a la iglesia y a él le encantó. Sí, la verdad que sí. No, fue la verdad que fue un día increíble. Wow. Qué lindo. Sí. Como sentí ese calor, ¿no? Interior, ese fuego, ¿no? Y dije, guay, yo quiero estar aquí siempre, o sea, o volver otro día, ¿sabes? O sea, fue como en plan, quiero más, quiero más, quiero más. O sea, Y era muy increíble. insistente, era, Sí. ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Y era yo, el pesado era yo. El que estaba detrás Y era yo yo. pensaba, no, pero si yo no era por querer que vayas a la iglesia, solamente quería que viviera ese momento conmigo y ya está, pero yo no quería nada de eso. Sí. Y bueno,
también sentimos el apoyo muchísimo de mi cuñada y de mi hermano, Sí. que ellos nos hablaban Eso. acerca de cómo llevar una relación en Cristo, porque nosotros no llevamos una relación en Cristo. Y que no teníamos que tener, ¿no?, relaciones, de cómo nos iba a afectar lo que hiciéramos ahora en el futuro a nuestra generación, y bueno, todas esas cosas empezamos como a estudiarlas y aprenderlas en el momento, pero nos sentíamos como muy con mucha presión porque no Mm. entendíamos muchas cosas. Es como, ¿por qué ahora voy a dejar de tener relaciones Mm. cuando, cuando antes, o sea, porque ya no soy virgen y él Sí. no es virgen, entonces como, Claro. ¿no? Entonces todas estas cosas. Y ahí yo creo que fue también el hecho de acercarnos más a Dios, pero también nuestras propias familias sentían el deseo de querer vernos casados. Y ahí es cuando nosotros conversamos y dijimos, pues sí, yo me veo contigo, yo Sí. sí, Ahí ya fue, hablamos y ya, bueno, llegó, ¿no? Porque sí. éramos ya, o sea, ella era para mí y yo para ella, ¿no? Y el Señor ya mismo ya nos juntó a los dos y la verdad que fue increíble. Qué lindo, pero a mí me gustaría recalcar algo aquí, Ajá. y es que cuando Dios quiere hacer las cosas, ¿no? Porque Sí. el hecho de ir Tony una vez y sentir eso de no Sí. querer salir más de ahí, de la iglesia. Y aparte también esta parte que nos cuesta mucho a los seres humanos, que es la sujeción o el sometimiento y tener que someter la carne, es decir, no están yendo a una iglesia, están entrando a querer conocer, pero el saber que tienen esos valores ambos y empezar a querer conocer más, porque eso es muy difícil ahora en este Muy. tiempo. Sí. Mm. Y el que ustedes lo hayan hecho es una señal de que sí se pueden hacer bien las cosas Sí. con Dios en el centro. También. Porque a ustedes les estaban enseñando cómo llevar una relación con Dios. Ujú. Totalmente, totalmente, ¿no? Bonito Y eso. la verdad que mientras ustedes hablaban, me quedaba pensando que Dios no une personas, Él une propósitos. Propósitos. Ujú. Y recordarle a todo el que está oyendo ahí, miren lo que hace Dios. Sara es de Bolivia y Tony es español. Entonces imagínense la mezcla que Sí. Dios hace, dos La verdad culturas diferentes, y muy con diferente. tantas cosas muy diferentes. Sí. Y la verdad es algo muy, muy, muy bonito. Es que llegamos a esta etapa de que ya quizás ustedes dijeron, queremos casarnos. Cuéntenos cómo fue la propuesta de matrimonio y en qué lugar fue. Bueno, pues la propuesta fue, hicimos un viaje a Bolivia Wow. hace 2 años, más o menos, hace ya, sí, dos. Sí. Y bueno, yo en verdad, yo tenía una idea de hacerlo en otro sitio, en Italia, allí en Roma, pero al final no fue así, menos mal. Planes de Dios. Ya. Menos mal que no. Y bueno, y yo también lo hablé también allí también con su prima, que son de allí. Le dije, oye, mira, yo quiero hacer esto, a ver si podemos hacerlo bien y tal. Y fuimos al Salar de Uyuni, ahí en el Wow. espejo del mundo, ¿no? Le dicen, ¿no? Allí, o el espejo del Sí. mundo, ¿no? Creo. Sí, en ese. Y con los que organizan, digamos, el viaje y tal allí a Salar, pues hablamos y tal con ellos y la verdad que fue increíble. O sea, sí, sí, tranquilo, Tony, tranquilo, que lo montaremos bien todo, no sé qué, haremos aquí todo bien y tal, con la mesita, flores y tal, y eso, y va a quedar increíble, la verdad. Y bueno, yo lo dejé en sus manos y dije, bueno, Señor, lo que Dios quiera, que salga ahí adelante. Y la verdad que genial. Sí, la verdad que Mm. fue muy especial porque yo hace 16 años que no regresaba a Bolivia Sí. y era un viaje Wow. muy especial para mí. Qué bonito, qué bonito. Y encima encontrarse con esa sorpresa, ¿no? Sí. Qué lindo. No, sí, la verdad, ese momento fue increíble, la verdad. Sí, bueno, comentarles que Tony y Sara tienen también un testimonio hermoso de su boda, que bueno, lo dejaremos para más adelante. La siguiente. En el siguiente ya nos estarán contando acerca de la boda, pero sí nos gustaría saber, ¿no? Y que también la gente que nos está viendo sepan cuál es ese mejor recuerdo que ustedes tienen juntos, el mejor recuerdo que ustedes tengan. Yo el mejor recuerdo que tengo con Tony fue la boda. La boda, próximamente. La boda fue muy especial porque pudimos sentir realmente la presencia de Dios. Sí, Sí. Ay, qué lindo. Qué bonito. Sí, bueno, eso es sí, también, próximamente. también. Yo la boda también fue también ese día fue increíble, la verdad que fue maravilloso.
Pero claro, yo me quedo con la piedra de mano allí en Bolivia, Ya, en sí. el Salar de Johnny, porque Bueno, claro, sí, Bolivia ent- fue muy especial. porque claro, ella también hacía muchos años que no iba allí y Claro. tal, y también el sitio que es increíble, la verdad que es muy bonito. Qué Iremos, bonito. iremos algún día, algún año, Iremos me algún día, imagino. claro. Sí, sí, sí. Qué Dios, lindo, Dios porque quiera que sí. ambos recuerdos tienen que ver con ustedes dos juntos, o Sí, sea que Claro, qué totalmente. hermoso, qué la hermoso. verdad que sí. Yo quería preguntarle, o sea, ¿cuál ha sido el momento más difícil que ustedes han enfrentado como matrimonio? Bueno, hay un par de temas, ¿no? Bueno, uno de los más Hay dos. complicados es el tema también de las relaciones, ¿no? Porque claro, como antes de estar casados, la manteníamos, o sea, había relaciones y tal, y claro, o sea, y el día que dijimos, bueno, pues a partir de aquí no lo hacemos hasta que nos casemos Mm. realmente, pues ese año, creo que estuvimos un 14 año, meses. ¿eh? 14 meses. Bueno, año y 2 meses, Sí. que en verdad Wow. fue lento, porque claro, o sea, uno mismo, ¿no? La carne mismo, como que esos días fueron eternos, la verdad que fueron eternos, largos, Wow. y eso fue difícil, la verdad. Fue difícil porque, bueno, son muchos días también, y la veía ella, y era difícil, la verdad. Eso fue complicado. Fue muy complicado porque también el entender, ¿no? El por qué ahora me tengo que guardar si Sí, realmente yo antes ya tenía relaciones claro. con él, porque cuando empezamos a conocernos, eh, empezamos a ir poco a poco a la iglesia, pero yo como ya iba a la iglesia de pequeñita, sabía que no tenía que tener relaciones hasta casarme, pero el por qué no, simplemente sabía, no hay que tener y Claro. punto. Sí. Em, y claro, yo por eso no quería ir a la iglesia, porque él me insistía y yo decía, no, pero yo no quiero ir, porque si vamos a ir, vamos a tener que dejar de tener relaciones y yo no quería todo eso. Qué difícil. Y, Wow. y al final fue muy duro porque no comprendes al principio el por qué tienes que dejar de hacer esas cosas, ¿no? Y mi hermano y mi cuñada nos ayudaron muchísimo. Sí. Pusieron un ejemplo que si una persona quiere un Ferrari y está ahorrando por el Ferrari y se esfuerza por él, pero viene alguien y le dice, yo te lo presto, cógelo cuando tú quieras. Entonces esa persona va, lo coge cuando él quiera y entonces ya el gusto ya se le fue porque dice, bueno, lo tengo cuando quiera y cuando no está por ahí. Ujú. Sí. Entonces es como, ¿qué valor das ahora a tu esfuerzo de tu lucha de ahorrar, de todo este camino que has recorrido para la meta, ¿no? Es como eh, obtienes el dinero, obtienes y tu esfuerzo y todo lo que has luchado. Ahora he conseguido esto por mi esfuerzo, no porque, bueno, entonces es como quitar el valor también. Sí. Y eso me hizo reflexionar mucho y dije, pues es verdad, porque a lo mejor yo es como, bueno, me acuesto con esta persona cuando yo quiera, pero entonces nunca llegamos a formalizar, ¿no? Y también el otro ejemplo era de que una persona cuando tiene problemas, a lo mejor, bueno, vamos a tener relaciones y nos unimos más y ya está. Pero es como no tener relaciones y saber el recordar por qué realmente estoy con esta persona o es como el otro lado del amor, ¿no? Mm. Del amar de verdad, no el amar de, bueno, tengo relaciones y ya estoy bien con él. No, es como conocer en profundidad. Es como es tu amigo, es tu compañero, es más allá de una relación sexual. Sí. Entonces, sabes superar las cosas de otra manera. Y también algo que cuando iba pasando el tiempo también se hacía como un reto de lo hemos superado, ya llevamos tantos meses. Sí, Qué verdad. bonito. Y el decir también juntos ya pensábamos más allá, pensábamos en nuestros hijos, en cómo nosotros podemos decir a nuestros hijos, no hagas esto, si nosotros ya lo hemos hecho. No. Entonces es predicar con el ejemplo también, ¿no? Mm. Y, y Dios nos empezó a incomodar, porque cuando más buscábamos de Él, más incómodos nos sentíamos de no tenemos que hacer esto. Y fue ahí cuando decidimos, no lo hacemos, pero era difícil porque era muy duro.
Porque Claro. era cuando ya decidimos, la vecina hacía un ruido. Sí, estaban por ahí ruidos raros. Sí. Después Qué bueno. eran muchas cosas. Y hasta que al final nos pusimos en oración, en ayuno. Y cuando hicimos eso, Sí, era... todo fue ligero. Sí. Qué bonito, la verdad, lo que Dios hace y lo que Dios continúa haciendo en sus vidas. Ujú. Mi gente, miren qué precioso realmente con lo que Dios hizo con ellos, que ellos se guardaron, ellos vivían una vida en pecado y ellos reconocieron lo que Dios estaba ministrándole y lo que ellos querían para su futuro, que ellos se guardaron para Dios. Ujú. Entonces, que es muy importante, ustedes pareja que nos van a escuchar, guardarse para Dios, porque todo luego lo que Dios hará es algo maravilloso. Sí, sí, es Así, muy importante, así ¿no? es. El vivir bajo la obediencia, hacer la voluntad de Dios y sobre todo por lo que decía Sara, por la generación que viene Ujú. después de nosotros y Sí. de nuestros hijos, ¿no? Nos gustaría saber, y creo que a todos los que nos ven, y a nosotros también, cómo resuelven ustedes los conflictos como pareja, cómo los resuelven. Pues mira, al principio estar aquí en casa, veníamos con Marco también y Daniela, y al principio nos ayudaron mucho en esos temas, porque ellos ya llevan ya 5 años de casados, y bueno, pues esos momentos a veces, obviamente también, como en las parejas hay enfados, hay todo, ¿no? Y Marco hablaba conmigo, y así, y me decía, no, Tony, pues haz esto, o sea, porque Sara es así, no sé, me lía un poco. Sara, en la noche hablamos de eso. Sí, la verdad que fue una gran ayuda de parte de ellos, porque todo lo que nos decían, si no hacéis esto, va a pasar esto, Sí, porque tal, y dicho y hecho pasaba. Pero gracias a Dios y gracias también a ellos, que, bueno, a Dios por ponernos a ellos, sí, claro. em, pudimos solucionar muchísimas cosas y también aferrarnos y sujetarnos más a Dios, ¿no? Para que Él pueda obrar en nosotros. Sí. Y una vez que ellos marcharon, ellos fueron a Castellón. Claro, nos veíamos solos y cuando teníamos algún problema, ya no podíamos decir, Marcos, Ayuda. No estaban. No, ya. ya no estaban. Pero fue muy bonito porque es como que ellos nos hubiesen llevado de la mano, como nuestros papás espirituales. Y una vez nos soltaron, fue como, vale, ya sabemos cómo resolver. Y primero está Dios, y ir a Dios y orar, sobre todo Wow. orar y Sí. pedir dirección de Él, Mm. porque, y también tener claro, ¿no? El por qué estamos aquí y por qué yo escogí a esta persona, por qué Dios puso en mi vida a esta persona, ¿no? Y seguir para adelante. Y la verdad que si estamos ahora juntos y si estamos Sí, es por... hoy aquí, Ujú. es por la gracia de Dios y porque Él nos ha ayudado realmente. Amén, amén, Sí, así amén. es, sí. Qué bueno, la verdad, ¿no? Dios es maravilloso. Dios es bueno porque Es muy siempre bueno. pone personas Mm. que nos ayuden, porque nosotros no lo sabemos todo en la vida. Y vamos en el camino, pues aprendiendo, aprendiendo. Mm. Y ya que estamos hablando de aprendizaje, ¿qué han aprendido el uno del otro? Empiezo yo. No, bueno, yo de Sara pues he aprendido mucho en verdad, porque ella, aunque sea más, aunque es muy diferente a mí, pero no sé, lo buena que es también, lo bondadosa que es también, que tiene, es cariñosa a veces, poco, pero sí, no, sí, 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 no, pero es que es muy buena, o sea, es pura calma, ella es la que me da paz, es ella, muchas veces. O siempre casi, ¿no? Porque es lo que a veces necesito de una mujer así, que me tranquilice a veces, ¿no? Porque yo a veces también soy muy... que tengo un enfado pronto así, ¿sabes? Rápido y tal. Y ella pues a veces ella me calma y me dice, no, amor, pues esto así, ¿sabes? Y la verdad que sí. Qué lindo, Sí. qué lindo. Sara, ¿qué ha aprendido de Tony? De Tony y la valentía, porque yo la verdad que Oh. era una persona muy precavida, muy también en decir, bueno, la valentía.
Vamos a ver. Porque a veces me cortaba mucho en decir ciertas cosas, pero como él es muy directo y él va como, no sé, Recto, ¿no? Una eso, persona que sí. dice lo que tiene que decir. Sí, firme, o sea, voy de cara siempre. Sí, Sí. entonces, claro, aprendí a eso, aprendí a saber decir no, a... Lo que ha dicho Sara me parece muy importante Bueno, porque es muy difícil aprender a decir no. Sí, Es una de las áreas que como mujeres creo que es con la que más lidiamos Mm. sí, y por la que muchas veces más hemos metido la pata por no saber decir no. sí, Mm. sí, sí. Entonces eso es bueno que he aprendido de Tony. Sí. Creo que es esa, darle esa seguridad, ¿no? De saber el valor que yo tengo Sí, y de que yo puedo decir no y no pasa nada. sí, 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 sí. Que Sí. La verdad que es lo que más aprendí de él, porque él, en el tema de Dios, por ejemplo, él es muy radical. Es como, si esto dice en la palabra, entonces no No lo hagas hago. esto. Ujú, Y sí. yo, bueno, Tony, con más calma, tómatelo con más calma. Y él no, porque no, no. Y entonces, Sí, verdad. al final es él el que toma la decisión y yo, bueno, voy ahí, pero al final es lo mejor. Sí. Sí. Ok. Sacerdote, ayuda idónea. Pues no hay más. totalmente. Sí, no, es que así hay que ser, ¿no? A veces hay que ser estricto y decir, no, oye, pues esto voy a ir a la palabra, no Ahí lo voy a está. hacer. Sí, O sí, sea, sí. no voy a pecar ni nada de eso. O sea, no quiero hacer un feo a Dios. O sea, no. O sea, es no y no. Radical, fuera. Como dice la palabra, ¿no? Que No hay tú más. sí seas así. Que tú no Sí. seas ¿No? no. O sea, no. O sea, no, ahí está. Sí, sí, sí. Así es, chicos. Qué bien. Pues miren, Sí. hemos llegado hasta aquí, gracias a Dios, y nos gustaría a nosotros preguntarles como qué consejo ustedes como matrimonio le darían a las parejas que nos están viendo o a las parejas que se van a formar, ¿no? Porque Dios sigue uniendo propósitos. Y sé que hay más parejas que Dios va a unir. Entonces, algo que ustedes les quisieran decir a ellos. Bueno, yo les diría que busquen verdaderamente a Dios, porque Él es el único que les va a saber guiar bien. Sí. Que no dejen de leer la palabra, porque aquí hay consejos muy buenos, tanto para antes del matrimonio como para después. Y bueno, Dios es nuestra fortaleza al final. Entonces, yo creo que lo más sabio es buscarlo a Él. Amén. Amén. Sí, yo también, chicos, también estoy de acuerdo con Sarita. Es buscar a Dios de corazón, ¿no? Que esto es lo que importa. O sea, esto es la verdad, que es la palabra, que es la Biblia, y que busquen de Dios, que busquen mucho de Él y que la pareja, o el chico o chica llegará. O sea, es así. Dios sabe cuándo Ujú. es el tiempo adecuado y si tiene que poner a una mujer o un hombre en el camino, Dios los juntará. Amén. Amén, Qué amén. hermoso. Qué bonito, qué bonito. La verdad, se nos hace muy corto. Hemos llegado al fin. Así que Tony, Sara, muchísimas gracias pues Gracias, chicos. por este tiempo y poder conocer su historia. Como decía al principio, todos Da igual. tenemos una historia que contar. Así que bueno, mi gente, muchas bendiciones. Saludos a Bendiciones, todos y chicos, nos a vemos todos. pronto. Saludos.